santificado sea tu nombre. Y a veces nos da a entender que la santidad de Dios está en nuestro poder, como que, pues si yo quiero Él es santo, si yo no quiero Él no es santo, ¿no? Como, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, como si no lo fuera y fuese necesario que mi oración lo hiciera, ¿sí me explico? Pero Jesús no estaba enseñando eso. Dios es santo contigo o sin mí. Su santidad trasciende a todo lo creado y todo lo que es. La santidad de Dios es evidente desde el principio de la eternidad y hasta el fin de la eternidad. Lo que el Señor Jesús estaba diciendo es que el nombre del Señor fuese santo entre nosotros, porque a veces no lo hacemos santo, porque a veces no le damos el lugar de santidad que Él merece, que Él ya tiene por esencia. Eso es lo que el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos al enseñarles el Padre Nuestro, que el nombre de Dios fuese santo en mi vida, en mi trabajo, en mis relaciones, en mi alabanza, en mi devoción, en mi dedicación hacia Él. Porque Él ya es santo, pero a veces no es santo entre nosotros, no es santo dentro de nosotros. A veces no alcanzamos a comprender la santidad de Dios. Y hemos enseñado ya en varias ocasiones que la santidad es más allá del ámbito moral. Tiene que ver con que el Señor es apartado de todas las cosas, que es consagrado, tiene un uso especial, un uso específico, eso es santidad. Y el hecho de que el Señor sea santo es que necesita que nosotros demos ese lugar de parte de nuestra vida a Él, para darle gloria y honra. Lo menciono porque a veces me bajo muy frustrado de la alabanza porque siento que no entendemos esta clase de cosas. O sea, no se trata de si hay una buena atmósfera o no, que lo ideal y lo genial sería que existiera una buena atmósfera, pero nuestra adoración también va más allá de la música y de cantar, pero es parte de, y nuestra adoración emana de entender quién es Él, de poder saber que caminamos delante de Él en integridad, en rectitud. Eso es adoración. Y cuando entendemos todo eso, nuestra vida misma se convierte en una adoración a Dios. El domingo pasado aprendimos que el alma en la Escritura tiene un concepto y una definición mucho más profunda en el Antiguo Testamento que en el Antiguo Testamento por la cuestión cultural, ¿se acuerdan? Eso es debido al lenguaje con el cual nos acercamos. Dicho sea de paso, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito algunas porciones en arameo, otras en griego, pero ya después en la conjunción de todo quedó totalmente en griego. Así que, mientras que el alma en el Nuevo Testamento es el psique del hombre, en el Nuevo Testamento, y se refiere a la esencia no física e inmortal de una persona que está contenida o atrapada dentro de un cuerpo físico. Mencionábamos esos 8 días, que normalmente nuestra concepción del alma está ligada al pensamiento griego. Y el pensamiento griego dice que el alma es prácticamente todo lo que no se ve de nosotros, nuestra esencia que no se ve, pero como si estuviera atrapada como un genio en una lámpara, como si estuviera atrapada en nuestro cuerpo, como si la metiéramos en un topper de Tupperware. A ver si me dan regalías por hacerles promoción, pero como si nuestra alma estuviera atrapada ahí y fuera independiente del cuerpo y se desligara del cuerpo, ¿verdad? Porque de hecho a veces culpamos a nuestro cuerpo y a nuestra carnalidad y a nuestra el ser viscerales, lo culpamos como si fuera algo independiente a nosotros, como si fuese una cuestión ajena a nosotros. Y ese es el problema con tener una construcción del concepto de alma solamente con la idea griega que encontramos en el Nuevo Testamento. Y vimos, o más bien nos fuimos al Antiguo Testamento y nos dimos y aprendimos que en el Antiguo Testamento el alma es nefesh, pero el alma, según el Antiguo Testamento, según la cultura hebrea, es el ser completo. No nada más es lo intangible y lo que no se ve, sino desde la punta de mi cabello hasta la punta de mis pies, aún esa uña que va creciendo y que va creciendo, todo eso es parte de nuestro nefesh, de nuestra alma, es la suma completa de todo. Y eso es liberador, pero a la vez nos responsabiliza un
chorro, porque como les digo, a veces creer que hay una distinción y una separación entre uno y el otro nos permite culpar a la carne, ¿verdad? Culpar a nuestros apetitos terribles, pero entender que es un ser completo y que somos responsables de ello delante de Dios nos permite entender que hay ciertas cosas que hay que dominar y que hay que gobernar dentro de nuestra vida. También aprendimos que el nefesh del ser humano podíamos asentarlo más que en el corazón, podíamos asentarlo en la sangre. Lo podíamos ver ahí. Entonces todo nuestro ser, completamente en plenitud. Ahí está nuestro nefesh, ahí está nuestro ser. ¿Qué dice Levítico 17:11 en Reina Valera 60? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Quién puede? Sabemos que es expiación, ¿verdad? Hemos oído el concepto chivo expiatorio. Cuando mandamos a alguien por delante para sacrificarlo, para que él es el que le vaya mal. Y en el Antiguo Testamento, cuando el Señor Jesús todavía no estaba, era necesario que el pueblo tuviera conciencia de que un ser inocente tenía que morir para que nosotros pudiéramos vivir. Para que nuestra alma, como dice ahí, pudiera ser reivindicada delante de Dios, la suma de todo nuestro ser. Y entonces tú venías con tu tortolita, con tu macho cabrío, con tu cordero, venías delante del Señor y estaba el sacerdote ahí, él tomaba tu sacrificio y tú seguías con tus manos ahí porque era necesario que el animal fuera degollado en tu presencia y la sangre de ese animal corriera por tus manos también para que pudieras entender que un ser inocente, perfecto, sin mancha, tenía que estar entregando su vida por ti. Nuestros niños chiquitos ahí arriba ya entienden eso a la perfección, Se llevan meses enseñándoles acerca de la sangre de Jesús. Si se acuerdan que ellos han aprendido textos como que Dios, el Señor, tomó un cordero y de su piel vistió a Adán y a Eva. Cuando Adán y Eva fueron encontrados en su pecado, el Señor tuvo que tomar un ser inocente, sacrificarlo para poder cubrir la desnudez de ellos. Y entonces nos damos cuenta que en un sentido nuestra alma, según Levítico 17:11, necesita ser redimida. Necesita ser renovada. Y bueno, todo esto nos quedó claro al entender que nefesh no solamente es lo que no podemos ver, sino que abarca el ser en toda su totalidad, y entendimos que todo ser vivo en sí mismo también es un alma, es un nefesh. Y hablábamos acerca de qué es lo que nos hace diferentes de los demás seres vivos, porque dijimos que un perro es un nefesh, un conejo es un nefesh, una rata es un nefesh, un ser humano es un nefesh, porque todos somos seres vivos con una expresión física y con una expresión intangible dentro de nosotros. Aprendíamos eso, que cualquier ser vivo es un nefesh. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes de los animales, o debería de hacernos diferentes de los animales? Que de repente tenemos unos comportamientos bien animales, Da risa y todo, pero a veces el cónyuge voltea y dice, no te reconozco, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos hacía diferentes? Es el ruaj, el Espíritu de Dios reposado en nosotros, que Él nos ha dado un espíritu. A diferencia de los demás nefesh, a diferencia de los demás seres vivientes, tenemos un espíritu en nosotros que nos hace ser diferentes o trascender a la demás creación, al resto de la creación. Eso es algo que hemos estado aprendiendo, es una compilación de todo lo que vimos acerca del ruaj en la serie pasada. Lo voy a decir de esta manera solamente para que me entiendan. Es como si tuviéramos dos almas distintas dentro de nosotros. Es como si fueran muy similares entre sí, pero distintas en su enfoque y en su búsqueda. Vamos a llamarlas, con el fin de una ilustración, como si tuviéramos una alma animal y una alma divina. Una alma que tiene un apego a lo material, a lo humano, a lo carnal, a los apetitos, a las pasiones, que sería nuestro nefesh. Y tenemos una segunda alma que sería el ruaj, que tiene una tendencia pero hacia lo divino, hacia lo espiritual, hacia lo celestial. Ya los veo así como que, sí, cierto, con razón. Es de lo que habla Pablo en Romanos capítulo 7. Dice, hay una lucha dentro de mí, el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer lo hago. O sea, líbrenme de mí mismo. Y de hecho sí lo dice, miserable de mí, pobre de mí, ¿quién me puede ayudar?
Después entramos a Romanos 8 y dice, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, quien nos ha redimido, quien ha permitido que esa batalla pueda ser librada a favor de lo eterno, a favor de lo espiritual, a favor de lo místico. Pero, insisto, es como si, para solamente con fin de entender, es como si tuviéramos dos almas dentro de nosotros. El alma animal está impulsada por la búsqueda de la autoconservación, la superación personal, la supervivencia. Nosotros vemos a un animal y no se deja morir tan fácilmente, se resiste, porque su instinto lo lleva a sobrevivir. A veces hay cosas, hermanos, que nosotros decimos, es que lo hice sin pensar, es que lo hice de manera inconsciente. ¿De dónde vino eso? Del alma. ¿Sí? Que a veces estamos ahí en una discusión acalorada con el cónyuge y decimos algo que es demasiado hiriente, porque en vez de estar trabajando con el ruaj, con el espíritu, dejamos que nuestra alma salga a flote y herimos, dañamos, matamos. Porque existe esa lucha dentro de nosotros. Pero en eso, hermanos, en esta alma animal, en este instinto animal, nos parecemos a cualquier ser vivo. Por instinto, una leona protege a sus leones. ¿Verdad que sí? O sea, es instinto. De hecho, el otro día me compartía Juan Antonio, yo no lo había descubierto, pero hay estudios científicos que comprueban y respaldan que el corazón del hombre está lleno de neuronas. Tiene la misma cantidad de neuronas que un centímetro cúbico de nuestro cerebro. O sea que sí podemos pensar con el corazón, que son esas corazonadas, esos arranques carnales, viscerales que tenemos, que decimos que lo hice sin pensar, pero estamos actuando, estamos tomando decisiones, estamos avanzando. Pero también poseemos un alma divina, un ruaj, una alma impulsada por el deseo de reconectarse con su fuente, con lo eterno, con el Creador, con lo espiritual, con lo divino. Nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros es una historia de contienda y de interacción entre estas dos almas, entre el nefesh y el ruaj. Y a ver quién gana. A ver quién gana. A ver quién gana. Mientras luchamos por equilibrar y reconciliar nuestras necesidades físicas y nuestros deseos con nuestras aspiraciones espirituales, nuestros impulsos egocéntricos, equilibrarlos con nuestros anhelos altruistas, estas dos almas no tendrían por qué polarizarse entre sí, pero a veces las polarizamos. A veces no sabemos vivir en equilibrio. Que nuevamente es lo que dice Pablo. Quiero hacer una cosa y termino haciendo otra. No sabemos vivir en equilibrio. Y a veces las polarizamos tanto o le damos tanto énfasis a una más que la otra que el espíritu termina apagado, contristado o fuera de nosotros. Porque hemos aprendido que cada ser humano tiene su propio ruaj, tiene su propio espíritu, pero encima de eso viene el ruaj de Dios a morar dentro de nosotros por medio de la fe. Por medio de la fe. Si usted se pone a leer Efesios, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 13, 14, dice que el Espíritu de Dios ha sido entregado a nosotros por medio de la fe. Es decir, el Espíritu ya mora en nosotros. No tenemos por qué estar cantando ven, Espíritu, ven. Si tú ya crees en el Señor Jesús, el Espíritu ya está dentro de ti. Es importante hacer buena teología, aún con lo que cantamos, El Espíritu mora dentro de nosotros. Ahora, que esté apagado, que esté contristado, que le demos más rienda suelta a nuestro nefesh, esa es otra cosa. Que no seamos capaces de escuchar la voz de Dios, de distinguir lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere tratar con nosotros, esa es otra cosa. Entonces, necesitamos de aprender a conocernos y para eso estamos aquí, para eso estamos enseñando todo esto, porque conocer todo esto puede ser liberador y puede ser sanador para nosotros. Entender cómo funcionamos, cómo hemos sido constituidos, a dónde podemos apelar, de dónde podemos agarrarnos para tener fuerzas, para avanzar. Todo eso, aunque parezca más conferencia o enseñanza que una prédica, eso nos ayuda para crecer, para avanzar. Entonces necesitamos encontrar un punto de sujeción
donde el nefesh pueda sujetarse al espíritu, donde el nefesh pueda sujetarse al ruaj. Este cuerpo físico o nuestra carne contiene todo nuestro nefesh, pero a su vez nuestro nefesh contiene todo nuestro ruaj, tanto nuestro espíritu humano como el espíritu divino, y todo está vitalizado por el Dios de la vida por medio del neshama. Es un concepto bien complicado que todavía no lo acabo de entender a profundidad, pero es un concepto hebreo que también lo encontramos en la escritura. Cuando Dios sopla su aliento de vida en el hombre, al transferirle ruaj, lo que está haciendo es darle su neshama. Es como la esencia vital de la vida. Y aunque aparentemente encontramos en conflicto nuestra carne, nuestro nefesh, nuestra alma con nuestro espíritu, la realidad es que fueron creadas con compatibilidad. El asunto es que a veces no sabemos cómo vivir, no sabemos cómo gobernarnos, no sabemos cómo dirigirnos. Y eso es algo que queremos aprender en esta serie. La esencia divina del hombre, es decir, el ruaj del hombre, lo que Dios depositó en el hombre, eso coloca al ser humano por encima y por aparte de todo lo demás de la creación, incluso los ángeles, hermanos. Por eso el salmista dice: ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que lo visites? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, dice, pero aún así tú lo coronaste de gloria y de honra. Pusiste divinidad en él. Ninguna creación puede poseer una verdadera libertad de elección. Una creación, por definición, tiene y consta solo de lo que su creador le ha impartido y le ha permitido hacer. Pero el ser humano sí tiene libertad. ¿Cuándo ha visto a un perro usted cambiarse de sexo? ¿Me entiende? No está en la naturaleza. ¿Cuándo ha visto a un pez sentirse árbol? No está en la naturaleza. No está en el... Esa libertad no está en ellos. Sin embargo, el ser humano sí tiene esa libertad. Posee una libertad de elección sobre sus inclinaciones y sobre sus acciones. Sí tenemos esa libertad. Y a veces esa libertad es la que nos ha esclavizado tanto al pecado, a la maldad, a nuestros apetitos, a nuestras avaricias. Esa misma libertad. Esa libertad que supuestamente que hemos tenido en Dios, la hemos mal utilizado para seguir esclavizándonos, para seguir sujetando nuestra vida a un montón de cosas que no tienen que sujetarse. En ese sentido, el hombre es el único ser supernatural o superior a la naturaleza. Un ser que no está limitado por su naturaleza, sino que su mismo ser trasciende a lo eterno y a lo espiritual, porque el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos hace entrar en las dimensiones espirituales también. Yo les decía hace algunas semanas, o sea, ¿cómo es posible que creamos más en la posibilidad de que nos hagan un vudú o nos hagan un mal de ojo o lo que quieran? ¿Cómo es posible que creamos más que eso es posible a que Dios tenga poder para hacer cosas en la dimensión espiritual? Hermanos, somos cristianos. La dimensión espiritual es tan real como la dimensión física y material, pero no estamos acostumbrados a conocerla, a identificarla, a movernos en ella, a orar con autoridad, a creerle a Dios, a liberar enfermos, a liberar endemoniados. Todo eso es posible. Todo eso es posible. ¿Qué tanto implica el alma? Dimos una embarradita nada más hace 8 días. Dijimos que en nuestro espíritu se encuentra nuestro sistema de valores, nuestra identidad, nuestra percepción de la vida, nuestra capacidad de relacionarnos con Dios. Todo eso está en el ruaj. ¿Qué es lo que está en el nefesh? En el nefesh están nuestros sentimientos, están nuestras emociones, están nuestras pasiones, está la ciencia, el conocimiento y está la voluntad. Ese lado humano, carnal
de la fuerza de voluntad. Ahí está. Y vamos a leer algunos textos solamente para ir agarrando sabor y entender esto. Miren, por ejemplo, Génesis 28:8 en la NTV. Dice, a Esaú ya no le quedaba duda de que su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Si lo leyéramos en hebreo, ahí está hablando de la personalidad del ser. O sea, dice, a mi padre, al nefesh de mi padre no le agradan las mujeres cananeas del lugar. ¿Qué significa eso? Que en el nefesh, en el alma, está la posibilidad del agrado y del desagrado. ¿Me gusta? No me gusta. Los gustos. Está, por ejemplo, Génesis 34:3 en Reina Valera 60. Dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué podemos entender acerca del alma? Que en el alma nosotros también encontramos lo que es el apego, el amor, el enamoramiento, el gusto, la atracción. Todo eso también está en la dimensión del alma. Está, por ejemplo, Éxodo 23:9 en Reina Valera 60. Y no angustiarás al extranjero, porque ustedes saben cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Está hablando de traer aflicción o angustia. Digo, obviamente está hablando de terceros y dice, tú ya no vas a afligir al extranjero porque tú ya fuiste extranjero. Pero ahí está la palabra nefesh, el alma. ¿Qué significa esto? Que el alma también puede ser afligida, puede ser oprimida, socavada, aplastada. Sentirse inferior. Está 1 Samuel 1:15, vamos a leerlo en Reina Valera 60 y luego en NTV. Pero dice, a Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Arriba ruach, arriba espíritu si es ruach, abajo alma, pues es nefesh. Y luego en NTV, por favor. Oh no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Si se fijan, ahí hay una traducción, en vez de decir alma, la NTV usa la palabra corazón para referirse al nefesh. Al nefesh, ¿qué es lo que está en el corazón? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Dice que el espíritu puede ser atribulado, pero el alma es afligida, es dolida, es expuesta, es vulnerable, puede ser derramada delante de Dios. Salmo 6:4 en Reina Valera 60. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. La NTV no la pongan, pero la NTV diría, libra mi ser, líbrame a mí. O sea, libra todo lo que yo soy. ¿Y qué significa esto? ¿Qué podemos entender acerca del alma? Que el alma puede ser liberada, pero también puede meterse en problemas, pero también necesita ayuda, porque es todo nuestro ser. Todo eso es lo que implica el alma. Está, por ejemplo, el Salmo 139:14 en Reina Valera 60. Y dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Qué está diciendo ahí? Que todo el ser, el salmista está diciendo, todo mi ser reconoce, todo mi ser tiene entendimiento, todo mi ser tiene capacidad de saber en dónde estoy parado, delante de quién estoy parado. El Salmo 143:8 en Reina Valera 60 y en NTV. Dice, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Esa es la NTV. En la 60, por favor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No, me cambiaron el texto. 143:8 en Reina Valera 60. Ya los spoilearon. Ahí está, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Es decir, el alma puede rendirse, puede entregarse, puede darse. ¿Qué usamos para todo eso? Los sentimientos. Ahora sí, el Salmo 42:2 en Reina Valera 60. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué significa? Que el alma tiene deseos.
En el alma están los deseos, está la fuente de nuestras necesidades. Cantares 1:6 en NTV. No me mires así por ser morena. El sol ha bronceado mi piel. Mis hermanos se enojaron conmigo, me obligaron a cuidar de sus viñedos, por eso no pude cuidarme a mí misma, mi propio viñedo. Cantar de los Cantares es un canto. Así que obviamente es metáfora. No hay casi nada literal en Cantar de los Cantares. Es un libro con un alto contenido sexual, si es que sabemos verlo, si sabemos entenderlo. Era un libro para educación sexual de los judíos. Ya acá, después de hace de 2000 años para acá, lo interpretamos como que Jesús y la iglesia y qué bonito y el amor. Sí se puede interpretar así, pero el origen de Cantar de los Cantares era un libro para el erotismo, para el amor. Y ahí esta mujer dice, hey, me quedé morena por estar expuesta al sol, por estar cuidando los viñedos de mis hermanos, pero sus viñedos no son sus viñedos, es la vida de ellos. Tanto he cuidado de ellos que he descuidado mi propia viña, he descuidado mi propio viñedo, he descuidado mi alma. No pude cuidarme a mí misma. ¿Qué significa esto? Que el alma se cuida o se descuida, pero también el alma puede ser forzada, puede ser obligada, así como ella fue obligada a cuidar el alma de sus hermanos. Papás, no hagan eso con sus hijos, sean responsables de sus hijos. Proverbios 19:2 en Reina Valera 60 y luego en NTV. El alma sin ciencia, ¿qué dice ahí? No es buena. El alma sin conocimiento, sin ciencia, pues volvemos a lo mismo, terminamos como animales, no sabemos ni qué onda, ni entendemos de las consecuencias, ni nada, dice. Y aquel que se apresura con los pies, peca. En NTV, por favor. El entusiasmo sin conocimiento no vale de nada. La prisa produce errores. ¿Qué significa esto? Que el alma puede adquirir conocimiento, el alma se puede entusiasmar, se puede animar, también se puede equivocar. Isaías 15:4 en Reina Valera 60 y en NTV. Hesbón y Eleale gritarán, hasta Hasán se oirá su voz, porque aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. En la NTV, por favor. Los habitantes de Hesbón y Eleale gritarán, sus voces se oirán hasta el Hasán. Los guerreros más valientes de Moab gritarán de terror, se paralizarán de temor. ¿Qué significa esto? Que el alma puede ser afligida, puede tener temor, puede tener terror. Todo lo que ya dijimos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras pasiones, el conocimiento, la voluntad, todo eso gira alrededor de nuestro nefesh, nuestra alma, nuestro ser. Y hermanos, nosotros podemos ser totalmente carnales, nosotros podemos ser totalmente viscerales y actuar como animales, como cualquier otro ser vivo. No hay ningún reto en eso. No hay ningún reto en eso. Pero a veces alabamos eso, alabamos la bestialidad, alabamos la violencia. Sí, saca la bestia que traes dentro, sí, tú pégale y todo esto. Es una bajeza. Es ponernos al mismo nivel del resto de la creación. Y no por egocentrismo ni por aires de superioridad. Pero me estoy explicando. ¿Por qué recurrir a la violencia? ¿Por qué maltratar a tu cónyuge con fuerza, con violencia, con golpes, con violencia psicológica, con palabras que dañan, que lastiman, que destruyen? Eso es vivir a nivel del nefesh. Y eso es estar al mismo nivel que cualquier animal. Defender, atacar, sobrevivir, todo eso es parte del nefesh. Cuando nuestra vida misma es gobernada por el nefesh y no por el ruach, cuando nuestra vida es gobernada por el alma y no por el espíritu, ¿qué diferencia tendríamos para con la gente de afuera, hermanos? ¿Qué diferencia tendríamos para con aquellos que catalogamos la gente del mundo? Peor aún, ¿qué diferencia tendríamos con un animal? Ninguna.
Ninguna. Y es bueno tratar estos temas porque a veces dentro de la iglesia es donde más casos de violencia y abuso existen. Y los disfrazamos, los ocultamos. No debe ser así. Deberíamos ser los primeros en estar dispuestos a denunciar, a levantar la voz. Eso no está bien, eso no se tiene que hacer. Por más autoridad que tengas, por más papá que seas, por más hijo que sea tuyo, hay áreas a las cuales no se debe recurrir. Vamos a ver unos pequeños ejemplos de personajes en la Biblia con falta de equilibrio, que dejaron que su vida fuera más gobernada por su nefesh que por su ruaj. Y quiero que los veamos para que entendamos que aunque a veces parece ser que esa gente se sale con la suya, que aunque a veces parece ser que esa gente disfruta la vida loca y le encantan un montón de cosas raras, su fin no es bueno. Su fin no es bueno. Y sí, a veces uno se frustra. Hace rato creo que en el Salmo que leíste uno decía, ¿hasta cuándo veré que los malvados prosperan y crecen y les va bien? Su fin no es bueno. El lugar de su eternidad no va a ser placentero. Y un ejemplo sencillo, obvio no voy a profundizar en esto porque si no me llevaría horas, pero un ejemplo sencillo es Sansón. Sansón es un personaje que yo no sé cómo le hemos hecho para enseñarle a los niños que es un héroe de la fe. No tiene nada de héroe. Era un depravado sexual como usted no tiene una idea. Si leen la historia de Sansón, tuvo su esposa y luego otra y luego iba con prostitutas y luego le gustó otra y dijo con esta me caso y sus papás ahí están consintiendo todo. Sí, mijo, sí, vamos y vamos para allá y hágale para allá. Solamente el Espíritu de Dios venía sobre Sansón para matar gente. ¿En serio? Era una persona desenfrenada, era un hombre perverso, totalmente visceral y carnal. Su vida estaba llena de apetitos sexuales, no sabía poner freno a ninguno de sus apetitos. ¿Y sabes qué trajo como resultado en su vida? La muerte. Murió como un miserable. Y sí, ¿Dios puede usar a esa clase de personas? Sí. Dios usó a Ciro, un rey pagano. Dios usó al sacerdote de Moisés, que era un brujo, era un hechicero, y lo usamos como enseñanza en la Biblia, que le dice, mira, vas a desfallecer, mejor haz líderes que estén sobre la gente. Eso era el suegro de Moisés, Jetro. Era un sacerdote de Madián, no era un sacerdote de Dios. Dios puede usar a quien Él quiera, hermanos. Dios puede meter su espíritu en quien Él quiera, aun cuando sea la persona más pagana y más maldita del mundo, para cumplir con su propósito. Dios utilizó a Babilonia para que le dieran la torre al reino del sur, y a Siria para que le dieran la torre al reino del norte, por su rebeldía, por su necedad y por alejarse de Dios. Así que el Espíritu de Dios, si Él quiere, lo deposita donde Él quiere. Así que aquí sí queda, y queda muy bien, que cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Hasta la persona más carnal y visceral y más gobernada por su nefesh puede hacer algo para la gloria de Dios. Y a lo mejor él ni se da cuenta, o a lo mejor nadie se da cuenta, pero ahí están sucediendo las cosas. Y lo menciono porque definitivamente Sansón no sería un ejemplo para nosotros. No es un ejemplo, en nada. En nada, sus papás hicieron lo que pudieron con él, pero fue desenfrenado y al final logró matar a un montón de filisteos, pero o sea, ¿a qué costo? El fin de su vida no fue bueno. Otro personaje es Saúl. Saúl fue un rey que bueno, Dios no lo escogió así tal cual como, quiero un rey. Lo trajo a causa del capricho del pueblo, les entregó un rey, fue ungido por Dios, fue lleno por el Espíritu de Dios, pero Saúl empezó a tener un montón de declives en su vida. Momentos en los que dejó de ser gobernado por el Espíritu de Dios y empezó a ser gobernado por su nefesh, empezó a ser gobernado por su alma y empezó a tener un montón de acciones, actitudes, actuares que no eran de Dios. Voy a mencionar algunos solamente, no podemos ser exhaustivos con la vida de todos estos personajes, pero llevó su vida a pecados aberrantes y contrarios a Dios. Por ejemplo, ayer nos hablaba Juan Antonio acerca de eso. Él usurpó el lugar de Samuel, el profeta, y él agarró el propio sacrificio y él hizo el sacrificio delante de Dios y como que pues yo puedo. Y se fue a la guerra.
y le metieron una tunda, pero buena. Pero por ejemplo después está este mismo Saúl cuando Samuel muere, que ya aprendió que no debería hacer esa clase de cosas, que no debería tocar el lugar de Samuel, y entonces dice, ¿cómo vamos a hacerle con la guerra? Y va con una divina, una hechicera, y le pide que le traiga a Samuel de nuevo de entre los muertos. Eso era algo condenable y deplorable dentro de la nación. Saúl estaba siendo gobernado por su alma, por su nefesh, por sus miedos, por sus apetitos, por sus ambiciones. En un sentido también era insaciable. Por ejemplo, vamos a leer 1 Samuel 15 del 10 al 23. Fíjense bien, dice, luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal. Se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Fíjate la diferencia del corazón de uno y otro. Sí, Señor, ya sé que es terrible, pero mira, Señor, ahí está Samuel con un corazón gobernado por el Ruaj. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Y después continuó a Gilgal. Qué arrogante era ese hombre. El pueblo que se supone que debería ser monoteísta, ahí está levantando monumentos a sus reyes, a su primer rey. Y lo levantó él mismo. O sea, todavía lo hubiera levantado alguien más. Saúl, pero fue él mismo. Siguiente, por favor. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. O sea, podemos estar lejos de Dios y sentirnos la última Coca-Cola del desierto. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que escucho? Le preguntó Samuel. Contexto, paramos aquí. Saúl venía de pelear una batalla. Una batalla que el Señor le dio la victoria, pero el Señor le dio una instrucción y le dijo, vas a matar a todos. Y Saúl le perdonó la vida al rey. Seguramente le perdonó la vida a un montón de mujeres para dárselas a su ejército y quizás también para él quedarse una. Pero sobre todo, agarró un motín. Ovejas, cabras, ganado, animales. A la bolsa. Entonces Samuel le pregunta, ¿qué es todo eso que se escucha? Siguiente, por favor. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. ¿A poco no te da alegría que tenemos un chorro de animales para darle a Dios? Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, le preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apresuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? ¿Qué dice Saúl? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruía todo lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlo al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y tu sacrificio? ¿O que obedezcas su voz? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ahí está un hombre que tenía el Espíritu de Dios en él y mandó todo por la borda y dejó que su vida fuera completamente gobernada por su nefesh, por su arrogancia, por su altivez, por sus apetitos, por su ego. Y nos damos cuenta que ¿qué es lo que le dice Samuel? Le dice, hey, te tienes tan en poco, tenía una autoestima quizás tan baja, y eso que era el rey. Y dice la escritura que era grandotote.
Hay otro personaje, solo los traigo aquí por colación, pero es Jezabel. ¿Se acuerdan de la reina Jezabel, la esposa de Acab? Ni siquiera era israelita, pero esa mujer estaba loca. Esa mujer estaba completamente loca. Una mujer que tenía una fuerte tendencia a la idolatría, era una asesina, no soportaba ser cuestionada, no soportaba ser confrontada, tenía una envidia terrible y era extremadamente caprichosa. Vamos a leer Primera de Reyes 21 del 1 al 10. Dice, había un hombre llamado Nabot, es solamente uno de los casos de los muchos que Jezabel tuvo, ¿no? Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel al lado del palacio de Acab, el rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot, ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré mi viñedo mejor, o bien si prefieres te pagaré con dinero. Él lo quería por cerquitas. Acab, paréntesis, Acab era un mandilón de primera, Quien mandaba ahí era Jezabel. Cierto día Acab le dijo a Nabot, eso ya lo leímos, pero Nabot le respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Era un hombre leal a lo que tenía, a lo que le había sido entregado. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta a Nabot, se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Caprichoso el muchacho, era el rey, para que se den una idea de la clase de persona que era. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel, ¿por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Jezabel, luego lavando la cabeza. Preguntó Jezabel, levántate y come algo, no te preocupes por eso, yo te voy a conseguir el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, o sea, ni siquiera su nombre, usurpando el lugar de su esposo. Las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para hacer ayuno y oración y denle a Nabot, un lugar de honor. Luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey, después sáquenlo y mátenlo a pedradas. No le gustaba perder a esa mujer. Y su fin fue trágico, dice la escritura, que después de que murió Acab, ella reinó todavía como 10 años más, pero en medio de una invasión de Jehú en contra del reino del norte, sus sirvientes la lanzaron por la ventana de una torre del castillo. Murió, y Elías había profetizado que esa mujer ni siquiera la iban a poder enterrar porque su cuerpo iba a ser comido por los perros. Y a los días de que la buscaron, ahí estaba, debajo de esa torre, con muchas partes faltantes de su cuerpo, había sido comido por los perros. Un personaje más, Caín. Hay muchos, ¿no? Podríamos sacar un montón de personajes, pero vamos con Caín. ¿Se acuerdan de Caín? ¿Lo conocieron? ¿Supieron quién era? Ese hombre normalmente dejó que su enojo, su sentido de inferioridad, su desánimo, lo gobernara. Fíjense lo que dice Génesis 4 del 6 al 7. Antes de que, ya lo pusieron, pero salud. A Caín y Abel los conocemos por la historia de la ofrenda. Los dos trajeron una ofrenda a Dios. Dice la escritura que Dios vio con más agrado la ofrenda de Abel que la de Caín. Habría todo un rollo teológico que echarnos ahí un clavado para entender esa historia, porque tiene mucho que decirnos. Pero lo importante ahorita es la actitud de ellos dos como nefesh, como persona, como seres en lo individual. Los dos entregan sus ofrendas. No dice el texto que Caín haya traído una mala ofrenda, pero sí dice que Abel trajo lo mejor de su ofrenda. Y que Dios miró con agrado a Abel y no miró con agrado a Caín. Y en medio de esa escena llegamos a este texto. ¿Por qué estás tan enojado?, le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Dos características del nefesh: enojado, decaído. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo.
Eso deberíamos de ponerlo en un cuadro ahí en la casa. Fíjate lo que le está diciendo el Señor a Caín. Dice, hey, ok, sí, puedes enojarte, sí, puedes sentirte frustrado, sí. Pero tú no puedes permitir que eso te gobierne. Tú no puedes, déjenlo puesto por favor, tú no puedes permitir que eso te domine. Tú no puedes permitir que eso te controle. Tú debes de dominar al enojo, tú debes de dominar tu nefesh. Tú tienes que tener control sobre tus emociones, sobre tus actos. Tú debes de ser el amo de tu alma. Tú debes de ser el amo de tu nefesh. Tú debes de tener tus pasiones, tus sentimientos, tus emociones bajo control. Después de que el Señor le dijo eso a Caín, Caín invitó a su carnal a pasear y lo mató. O sea que bien podríamos tener al mejor profeta de los profetas, el Señor mismo hablando a nuestra vida, hermanos. Y si no sabemos poner en orden ni gobernar nuestro nefesh, nuestra alma, de nada va a servir. Hay tanta gente buscando a los mejores predicadores, las mejores iglesias, donde den un mejor mensaje, donde canten bien, donde toquen bien. Hermano, no se trata de ellos, se trata de ti, de cómo tomas el mensaje, cómo lo asimilas. Hay personas que recorren, ya lo dije hace como 3 domingos, hay personas que recorren 20 personas para pedir un consejo hasta encontrar el que quieren. Me quedo con ese, vámonos. Ya me lo dijo alguien más. Caín fue advertido e invitado a corregir su manera de pensar, sus maquilaciones. No debes dejarte gobernar por ellas, se le dijo, sin embargo no lo hizo y asesinó a su hermano. Después de eso él se declaró inocente. ¿Dónde estás, Caín? Perdón, ¿dónde está tu hermano, Caín? Pues, ¿acaso yo tengo que andarlo cuidando? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? Él torció la verdad y Caín fue condenado a un terrible exilio. También luego sería padre hablar acerca de eso. Hermanos, el alma es nuestro segundo jefe al mando. Es el segundo jefe al mando de nuestra vida. O al menos así debería de ser. Pero muchas veces le damos el primer lugar. Dejamos que nuestra vida sea gobernada por nuestro nefesh completamente, como estos personajes que acabamos de describir, y nuestros fines pueden ser terribles. Cuando los papás tienen niños chiquitillos y los niños son obstinados y son rebeldes y los dejan ser así. No, es que todavía no se da para corregirlo, es que todavía no se da para reparar. ¿Qué es eso? Desde los 2 años le estás enseñando que ahí quien manda es su capricho, es su nefesh. Son los apetitos de su alma. Luego andamos teniendo a caps por toda la casa. Caprichosos, berrinchudos, que no quieren comer, volteados contra la pared, porque nadie les ha enseñado a gobernar su alma. Así que papás tienen un montón de trabajo con sus hijos todavía. Cuando vean ese tipo de acciones, actitudes, expresiones, hay que enseñar, pero sobre todo hay que modelar. ¿Cómo resolvemos los conflictos en el matrimonio, hermanos? Gritamos, trastes rotos, no nos hablamos, 3 días ahí sin hablar los niños así. Papá, ¿puedo ir? Pregúntale a tu mamá. Mamá, ¿puedo? Pregúntale a tu papá. O sea, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Sí, da risa, pero es cierto. ¿Qué estamos modelando? No debemos de permitir que el alma gobierne nuestra vida, hermanos. Es terrible y es peligroso. Es terrible y es peligroso. ¿Por qué estás tan enojado?, le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Vas a ser acepto si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Cuidado. El pecado está a la puerta. El Señor Jesús dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne, el nefesh, es débil. Es débil. Y si a eso no le sumas disciplina, y si a eso no le sumas corrección, y si a eso no le sumas instrucción, pues en la carne, el alma, el nefesh, va a hacer lo que le dé su regalada gana.
¿Qué? ¿Los principios de Dios? Exacto, hay que cuidar los principios de Dios, hay que cuidar eso. Estar alineados a lo que Dios nos habla y lo que Dios nos dice. El alma puede ser sujeta a la dirección divina y todo nuestro nefesh puede y debe de ser alineado a la voluntad de Dios, hermanos. Eso es lo que vamos a aprender en los próximos domingos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Por qué es posible hacer esto? ¿Sabes por qué? Porque hemos sido dotados de una conciencia, hemos sido dotados de un espíritu para tener entendimiento, para saber discernir. Y aunque tenemos la oportunidad de elegir, con ayuda de Dios tenemos que aprender a elegir correctamente. Sí, nadie te quita la posibilidad de elegir. Tú tienes derecho sobre un montón de cosas. Por eso Pablo dice, miren, todo me es lícito. Tomarme una cerveza, me es lícito. Ponerme un tatuaje, me es lícito. Hacer esto, me es lícito. Pelear, me es lícito. Ir para allá, me es lícito. Pero no todo te conviene. Y para eso necesitas inteligencia. Para saber qué sí conviene, para saber qué no conviene, para saber qué puedes hacer, para saber hacia dónde tienes que ir, para saber qué decisión tienes que tomar, cómo debes de hablar, cómo debes dirigirte, cómo debes proceder. Todo eso, para todo eso necesitamos el Espíritu de Dios morando en nuestra vida. Y tenemos que darle su lugar. Vamos a dejarlo hasta ahí. Solamente los dejo con dos textos. Josué 24:15. Josué. A Josué le tocó ser el sucesor de Moisés. Y aunque la generación necia y testaruda de dura servicio había acabado, había una nueva generación que, como dice Jueces, no conocía a Dios. Pues por culpa de que unos padres necios y testarudos y de dura servicio no fueron capaces de instruir a los hijos. Entonces Josué entra a la tierra prometida. Y esto ya lo he dicho antes, pero igual lo digo como agricultura general. El pueblo de Israel jamás terminó de conquistar la tierra que Dios le dio por heredad. Por eso hoy en día siguen peleando por esa tierra. Es culpa de ellos. No fueron capaces de fajarse su pantalón y decir, vamos a hacer lo que Dios nos pidió. Y Josué llegó a un punto de hartarse tanto que dijo, ¿saben qué? A ustedes les toca allá, a ustedes les toca acá, a ustedes les toca por acá, a ustedes acá. Ese es su territorio, vayan y conquisten. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Ustedes quieren regresar a sus dioses paganos, quieren servir a los dioses de esa tierra, hagan lo que les dé su gana. Pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos a Dios. Y no es un eslogan bonito, hermanos. No es un texto que solamente se ponga en la pared de la casa y ya. Es algo que se tiene que hacer con determinación. Es algo que se tiene que hacer con carácter. No vas, no te juntas, no participas de esto, no somos igual que ellos, así somos, así servimos a Dios. ¿De qué sirve el texto pegado en la pared si no hay determinación en la casa? Dios nos da la libertad de elegir. ¿Por quién vas a elegir? Último texto, Salmo 103 del 1 al 5. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que todo mi nefesh alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy, que todo mi nefesh alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados. Él sana todas mis enfermedades. Él me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Él colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Reina Valera 60, por favor. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias.
el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favor y misericordia. Él sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero ¿sabes qué es lo que está haciendo el salmista? Le está ordenando a su alma hacer eso. No hay que ser de ganas, hermanos, porque de ganas cualquiera. Hoy sí voy a la iglesia. Hoy sí canto. Hoy sí leo mi Biblia. Hoy sí le doy gracias a Dios, pues me siento bien chido. ¿Qué hace Job? Dios da, Dios quita, sea su nombre bendito. Ese hombre tenía bien sujeto su nefesh, pero sujeto. Y aún en medio de sus expresiones de dolor y angustia, porque dice, maldito el día en el que eligieron a mi padre que era hombre, y maldito el día en el que nací, y esto, y esto, y esto, y lo otro. Todo en control. Todo en control. Última cosa, y los sentimientos, las emociones, las pasiones son buenas, hermanos. Son de Dios. Dios las puso ahí. Hay que saber canalizarlas. Hay que saber usarlas. Hay que saber trabajarlas. Porque bien puede ser el caso de una mujer que le matan a su hija y entonces vive con odio, con amargura el resto de su vida a causa de ese dolor. O bien puede ser como el caso de una mujer que se llama Marisela Escobar, creo, de Ciudad Juárez, que le matan a su hija y inicia todo un movimiento para buscar a las muertas de Juárez. ¿Cómo canalizamos nuestro dolor? ¿Cómo canalizamos nuestras emociones? ¿Cómo canalizamos nuestra pasión, nuestros deseos, nuestros apetitos? ¿Cómo canalizamos todo eso? Todo eso es bueno y es de Dios, viene de Dios. Dios lo puso ahí, hay que aprender a gobernarlo. Hay que aprender a sujetarlo. Y eso es algo que estaremos viendo en los próximos domingos. Que Dios los bendiga.